Hola, bienvenidas, buenas noches, una vez más al debate en femenino. Tenemos súper invitada, ya la extrañábamos. Amparo está hoy con nosotros. Sí, ya nos hacía falta. Llevamos creo que 15 programas diciendo, ¿y si ya invitamos a Amparo? Sí. ¿Y si ya? Hasta que se nos hizo un parito. Gracias por invitarme. Además, siempre hablamos temas padrísimos, muy interesantes. como el de hoy. Sí, ya nos hacía falta. Oigan, y tenemos temazo. Hoy vamos a hablar de el perdón. Pero espérese. Antes de que entremos en la dinámica, hoy estamos de manteles largos, como se dice, porque tenemos que festejar a una de nuestras integrantes y tenemos que cantarle sus mañanitas. ¿De quién crees que es? Ay, no lo sé. Pues de María. Ay, No te gracias. vamos a cantar las mañanitas y así porque nos van a bajar el video. Como si cantáramos también para darle, ¿no? Pero la realidad es que hoy queremos festejarla como parte integrante. Ay, Dios mío, se me salió. Parte integrante. Parte fundamental. Parte integral. Fundamental, disculpen, estoy emocionada. A ver, Parte espera. fundamental de nosotros en el debate en femenino. Y yo aquí voy a hacer la luz que Ilumina tu camino. incendie las velas. Esa es la luz que ilumina mi camino. Oigan, Así pues que- es nuestra directora de contenido, han de saber ustedes. Teníamos dos, pero una está de vacaciones. Momentáneo, nada más, ¿eh? No crean que es para siempre. Y tampoco la otra directora crea que es para siempre, ¿verdad? No sé, Es no sé en lo que se desempeña en una chamba muy laboriosa. Entonces, Pero aquí estamos. Así que pide tu deseo, por favor. Mm. Yo te detengo, por favor. O sea, a ver, ¿qué no nos- te lo vais a autotirar. No, autotirar tú y tú ese se ve que se incendia rápido. Fíjate, ¿no? Ay, es que luego... Bueno, ya antes de que se derritan todas. Estas son las mañanitas que cantaron. ¡Larga vida, María! Ay, muchas gracias. Que sea una Muchas nueva gracias, década muchas de gracias. lleno de cosas increíbles para ti, muchas bendiciones, que el universo te proteja y esté contigo siempre. Ay, muchas gracias. Y Te te amamos. cumpla todo. Ay, las amo Te yo amamos también. mucho, así que. Me emocioné. El gallinazo. Ay, ya. Bueno, pero ahora sí, entremos En materia. a lo que A lo que te truje, Chencha. a lo que vinimos, caray. A lo que te truje, Chencha. Órale, el perdón. El perdón. Qué ¿Qué fuerte, dicen? se escucha como entre, o sea, obviamente sabemos lo que es el perdón, ¿no? Pero como que a veces, hace rato nos decía una frase o una parte, aquí Amparo, de, es que el perdón puede llegar a ser como algo religioso, como una experiencia religiosa. Es una experiencia religiosa. Nos han dicho siempre que si perdonamos es cuando vamos a encontrar la paz, cuando vamos a encontrar La la redención. calma, y yo pienso tú un qué poco piensas? diferente. Yo también. Ok, La verdad. ajá, y entonces por el lado humano, o sea, nada más de ser persona de voy a terapia y todo porque me siento mal, porque, no sé, cometí esto y me siento mal y no sé si a veces el orgullo o algo te dice, no pidas perdón, ¿no? Ok. Tú como terapeuta, ¿qué aconsejas a las personas? O sea, de sí pide perdón o no, sigue tu vida o qué. A ver, tenemos ¿Cómo que entramos? hacernos cargo de las decisiones que tomamos, de las palabras que decimos, de todo lo que hacemos. Ujú. Es hacernos responsables de eso. Ya hay una diferencia. No es nada más, perdóname, ya para salir del paso y para que medio arreglemos esto. Porque si una disculpa no va acompañada por acciones específicas para reparar el daño, si no hay una Congruente. conciencia y un cambio de conducta o de actitud, es una Hay que palabra ser nomás. congruentes, ¿no? Claro. Sí, exacto. Y nos hacen creer que si perdonamos a otros, porque creo que lo más fuerte es el otro lado. Nos Ajá. presionan para perdonar. Perdona aunque te hayan ofendido. Perdona aunque te Porque hayan robado. tu alma va a estar en paz, tú te vas a sentir mejor. Porque aparte cuando tú eres una más mujer- sublime. Exacto. Tú eres más sublime cuando das el perdón y aparte te vuelves un ejemplo, ¿no? Y es el automático, el perdón te va a dar paz. Cosa que no No. siempre es así. Exacto, porque por ejemplo, ¿qué pasa cuando una mujer decide no perdonar, no? O sea, de no perdono, entonces eres una rencorosa. Claro.
o eres mala persona. Si el ejemplo es en una relación, por ejemplo, porque hubo una infidelidad, un fraude o algo, entonces tu matrimonio se vino a la basura porque tú no perdonaste. En lugar de ver las acciones de quien cometió la agresión. Claro. Y te quedaste como con ese rencor entonces. Sí, este concepto de perdona Es a muy todo y ambiguo. a todos todo el tiempo, minimiza o esconde nuestras emociones, les quita validez al enojo, a la tristeza, a la frustración, a la decepción que pudiéramos estar sintiendo. Por eso a mí me hace mucho ruido que todo mundo nos presiona así como de ya, déjalo pasar y perdona, sí, vamos a llegar. Porque aparte te dicen esta frase, el perdón es para ti. Ah, ¿Estás de acuerdo? O sea, el perdón es para ti, para que sanes tú. El No. perdón solo se otorga No. si quieres El en perdón te accidentes. Yo no libera. voy a andar otorgando No. nada. Y eso depende mucho de la situación, ¿no? Si es una circunstancia en la que las cosas salieron de las manos, es un accidente, bueno, por supuesto, tenemos que acomodar de una forma para liberar. Pero no es dolosa. No, ¿Estás cuando de hay acuerdo? intención Sí, no. y es una conducta que se repite sistemáticamente. Como una infidelidad. Como una infidelidad. Entonces la mujer no es rencorosa, ni es una mujer No. incómoda, ni... ¿no? Está poniendo límites, no Exactamente. tiene que perdonar. Y es válido. Sí, y a lo que me refería con lo del tema de religión es que viene muy cargado por estas creencias religiosas de las buenas personas perdonan. Claro. No, por un inicio las buenas personas no hacen daño, Claro. ¿ok? No Ujú. tendríamos que perdonar Claro. este tipo de cosas, ¿verdad? Ibas a decir algo. No, sí, o sea, es que me quedé con la duda. Ajá. Y para que no se te olvida. No, pero pues sí viene mucho con la onda religiosa, creencias, costumbres, y entonces a la hora de que tú no perdonas a alguien, te sientes culpable tú. ¿Ok? Y pues Pero, no ¿qué tienes es por el qué estar perdón? trayendo culpa. Empecemos como por ahí. O sea, porque creo que también podríamos estar, no sé, confundiendo términos o esta parte, como yo le decía, a ver, es que el perdón es para ti mismo. A mí me parece, y incluso en un tema, incluso holístico, no necesariamente religioso, el perdón no nos sirve porque es incluso algo que es egoísta. O sea, uno no puede dar lo que no le corresponde. O sea, es como, te perdono que me hayas sido infiel. Que te perdone Dios. Ajá, o sea, en realidad, incluso las mujeres, o sea, podemos seguir viviendo con eso, ¿no? Sin necesidad de perdonarlos. Exacto. Y el agresor o el infiel o, by the way, como queramos llamarle al sujeto, puede seguir viviendo, o sea, vive sin el perdón de la víctima, Ujú. ¿sale? Entonces, pero desde esa espiritualidad dicen, a veces el perdón puede ser un acto soberbio, porque no se necesita para seguir o continuar. Pues Otros te dicen, otra corriente te dice, no, sí, tienes que perdonar y tienes que otorgar el perdón para poder seguir adelante. claro que no. Cosa que tampoco creo que sea viable ni sea posible. O aceptar lo que sucedió. También he escuchado esa frase. Yo lo llamaría acomodar lo que sucedió. Tenemos que encargarnos de darle paz a ese dolor que se generó por las acciones o palabras de otros para nosotros poder seguir avanzando sin que ocupen nuestra mente o nuestro corazón 24/7 y eternamente hasta el último día de nuestra vida. Sí. Es acomodar, ¿ok? Aceptar que el otro actúa y decide de una forma diferente a como nosotros lo haríamos y no está en nuestras manos cambiarlo. O sea, porque perdonemos o no perdonemos, si la otra persona no ha hecho conciencia del daño que hizo, no va a haber ninguna transformación. Entonces, no está en mis manos. ¿Qué hago yo? Lo acomodo, reflexiono, entiendo qué significa para mí lo que sucedió y ahí puede venir la decisión de perdono o no perdono. Hay cosas que no se perdonan. Hay cosas que no se perdonan. Y luego, perdónate a ti. Perdónate a ti. La verdad es que me No voy a sería perdonar claro. por estar intentando, por ejemplo, una relación o estar buscando a mi hermano que no se porta bien conmigo, que no me contesta las llamadas. Me perdono a mí por haber insistido. Pues nos volvemos a revictimizar, ¿no? Hay algo que nos dolió y entonces ahora resulta que yo soy quien tiene la responsabilidad por haber estado ahí insistiendo, aguantando, como Y que aparte, al final de cuentas, el perdón no va a borrar el no daño. cambia nada. Exacto. No y porque cambia nada. aparte cuando te dices perdónate a ti mismo, no sería perdónate a ti mismo, sería tal vez autoconcibe de que por qué pasó, por qué hiciste lo que hiciste y verlo con esa mirada compasiva y verlo con ese entendimiento y darle este acomodo que tú dices, que no para nada es perdón.
Aunque claro que dicen, o sea, por ahí en de las definiciones, como esta liberación del resentimiento, de esta ira y de este enojo que nos puede causar algo, que esos son sentimientos válidos. Sí. Y que eso tal vez hemos relacionado de manera así directa con el perdón. Como de, hay algo que me molesta, de algo que alguien me hace y como yo tengo que... O Pero mucha es un gente- acto consciente y voluntario, entonces Claro. ahí tú decides porque tú sí sientes culpa, digámoslo, ¿no? Entonces a lo mejor tu manera de liberarte de esa culpa es pidiendo perdón. Como por ejemplo, digamos, una amiga, yo me meto con el esposo de mi amigo. Mejor acá, porque... Sí, yo porque no- allá sí hay, entonces mejor allá que no hay, vaya haciendo. No porque vayas a querer meterte con él, la neta. Yo me meto con el esposo de mi amiga y nos peleamos, me cacha, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces al rato yo me siento culpable y yo digo, no, es que no vale la pena perder su amistad por esta tontería. Y yo voy a lo mejor y le pido perdón, pero a lo mejor porque mi culpa es, o sea, me pesa y necesito eso. Entonces eso sería, ¿es válido o es parte de las creencias y la cultura que Es tenemos? parte de las creencias y la Ay, cultura. sáquense. Bueno, pero ahí yo creo que, perdónenme, creo que también una parte que de pronto confundimos o nos han hecho confundir es que perdonar te obliga a seguir con la relación como si no hubiera pasado nada. Y yo creo que no, o sea, puedes perdonar a la persona, ¿no? O sea, si te nace, si quieres, si no, tu corazón te da para eso. Pero no quiere decir que tengas que continuar una relación, ¿no? O sea, sí, te O perdono, mantenerla de la misma pero mira, forma que estaba. tú por tu lado, yo por el mío y ya, tan tan. O mantenerla en el mismo grado de confianza en el que estaba, porque también, ojo, cuando hay una ruptura de lo que sea, por infidelidad, por rompimiento, o sea, hay una falta de expectativa de lo como debería de haber sido Ujú. a como terminó en su momento o a cómo fue. Entonces creo que en ese sentido, y tú lo dices muy bien, yo no tengo por qué mantenerlo en las mismas líneas, aunque se modifique, pon tú que no rompamos, pero no en la misma forma, porque yo estoy cambiando. Ese acto que sucedió me transformó a mí y tendría que transformar en una hipótesis de conciencia, padre, al que generó el daño, para su crecimiento, o sea, porque todos podemos equivocar, eso es cierto, y todos podemos llegar a decir, ¿sabes qué? En esta equivocación te dañé de más o no hice lo correcto, pero lo puedo acomodar A, B, C. Eso es cuando el perdón va acompañado de acciones concretas que yo también opino lo mismo que tú. Cuando alguien a mí me pide perdón, pero solo me dice, ay, perdón, es hueco, es vacío, o sea, es como alguien alguna vez me dijo, son intentos de un adolescente. Los adolescentes tienen intentos, los adultos se concretan a hacer realidades. Sí, además, a ver, usando este ejemplo que pusiste, si fue una vez, de verdad, se salió de las manos y todo, una ocasión, te acercas y dices, oye, discúlpame, me comprometo a que no va a volver a suceder, de verdad, no quería hacerte daño y se me fueron las cabras, dale. Pero si tuvieron un año de relación, todavía siguen en contacto y entonces tú le dices, ay, perdóname, pero ya hay que ser amigas, ya no seas exagerada, ya cálmate, ¿por qué le estás haciendo? Eso no es una disculpa honesta. Claro. Y si tú te disculpas con la otra persona es para comunicarle que te diste cuenta que no estuvo bien lo que sucedió, sin esperar que la otra parte te diga, sí, sí, te perdono y volvemos a ser amigas. No, tienes que saber que la otra persona tiene derecho a decir, no, eres un peligro emocional para mí. Hay cosas que aunque ya las pude haber puesto en paz en mi corazón, no me interesa volver a abrirte mi confianza, ponerme vulnerable nuevamente contigo, porque ya me demostraste que te aprovechas de eso o haces mal uso de la confianza que te di y estoy en todo mi derecho de decirte no gracias, ¿ok? Y eso a ti no te debería importar si realmente hiciste conciencia, lo que estás haciendo es para poner en paz algo, expresar, no quería lastimarte, me equivoqué, aprendí mi lección, independientemente de tu respuesta. ¿Ok? Y que esto no es una exigencia, o sea, el perdón no debe ser exigido, No. porque también es otra de las cosas, ¿no? Así lo que dijiste, así de, ay, ya, qué exagerada, porque eso también es parte de una revictimización. Y eso sucede mucho con las mujeres que viven Y violencia. ahí sí ya hay soberbia, ¿no? Porque, por ejemplo, es como dicen los políticos o por ahí, que hagan la disculpa pública, ¿no?
pues es como para revictimizar a la otra persona, bueno, a la persona, y aparte es como soberbio, porque aparte estás haciendo quedar mal a la persona, o sea, es como para humillarla y decir, a ver, pide perdón enfrente de todo mundo, dices. Sí, como cobrarle una factura, ¿no? Ajá, exacto. A mí me es como un humillaste, castigo. entonces ahora tú humíllate delante de todos pidiendo una disculpa. Es que hay los como usos muchos que se le tipos, dan, sí. exacto. Hay muchas circunstancias, depende de lo que sucedió, depende de la profundidad del vínculo que haya entre las personas, depende si es una difamación, si es una mentira, o sea, hay muchísimos factores que determinan si amerita disculparse, porque a veces muchas personas también nos exigen que nos disculpemos por poner límites, por ejemplo. Poner un límite le molesta a quien ha estado abusando y cree que le debemos una disculpa. Pero yo no tengo nada de qué disculparme por ponerme a salvo. Es un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, depende de cada caso, depende de la historia de las 2 personas o 3 o 10 personas que intervienen en la circunstancia. Depende de muchísimas cosas, pero sí hay una tiranía al estar hablando de perdón en general. Perdona a todos, pide disculpas por todo lo que has hecho. Hay mucha gente dice, discúlpame si te hice algún daño. ¿De qué te estás disculpando? ¿Algo genérico? ¿Algo genérico? Es como un amparo contra ¿Sí? De las de busca pies, ¿no? O sea, de las de por si las flies. ¿Por si hay algo? Ya te doy mi perdón de una vez. Entonces no estamos hablando de conciencia, no estás sintiendo empatía por mí, no tienes idea de lo que me está pasando. No hay un proceso. No hay nada. Pero perdona. Y vele a pedir perdón. ¿De qué hablamos, no? Sí. Y eso sí está muy relacionado con la religión. Espérame, o el perdono pero no olvido. También. Pero sí, ¿no? Pues es que yo creo que se aplica, ¿no? Sí, a ver, yo creo que no? Es que el perdón no sirve, entonces. no, yo más bien me apegaría a la frase, elijo no perdonar y dejar de cargar lo que me dolió, dejar de cargar el rencor, exacto, puedo elegir no perdonar y sí, porque tal si vez no olvidas, lo sigues teniendo. Bueno, pero si no lo liberas o lo dejas fluir, ahí sigue. Es que hay personas que se levantan todos los días y hacen el recuento de todas las ofensas que les han hecho. Y eso, la única persona que lo vive es quien lo está recordando. Muchas veces el te perdono, el no sé qué, al de enfrente le vale un pepino porque ni siquiera se ha dado cuenta de que yo ni te hice nada. Sí, exacto. Entonces, o pueden vivir con ellos, así de, ay, sí te lo hice, y estas son felices de, sí lo hice, y sí, o sea, hay personas que dicen, a ver, yo soy infiel. Si quieres, llégale y si no, te puedes ir. No hay arrepentimiento, ni siquiera le ven nada malo a esa actitud. Entonces, pues, ¿para qué perdonas a alguien así? ¿Cambia algo? ¿Sirve de algo? No, más bien te pones tú a salvo. Fíjense que hablando de eso, voy a tocar un punto como muy central de las mujeres que viven violencia, cómo se les exige que todo el tiempo otorguen perdón. O sea, desde el perdón en una carpeta hasta el perdón, deberías de perdonar a tu agresor, ¿no? O sea, es que la vida se lo va a cobrar. Pues no veo claro. O sea, no veo en qué momento. O sea, es en serio. No, y no por eso significa que voy a hacer un algo para yo cobrarme esto que yo siento. No, es simplemente no me nace otorgar un perdón. Y miren, lo que pasa mucho en los procesos judiciales es que llevan a las víctimas a tratar de negociar perdones forzados. Y eso es, por ejemplo, en un ámbito jurisdiccional, en un ámbito legal, ¿no? En donde, a ver, te sientan y es que, a ver, negocien. A ver, es que, a ver, señora, a ver, aflójese, ¿no? Y no tengo que aflojar nada. Tiene que ceder. O sea, sí, o sea, ceda, por favor, porque está en su cancha. En mi cancha no estuvo todo lo que me hicieron. En mi cancha no estuvo todo el dolor que me provocaron. En mi cancha no está. Yo no tengo por qué ceder a nada. Eso sucede en las negociaciones, en juzgados, y eso sucede en las iglesias, y eso sucede en las familias. En la sociedad. O sea, es que yo siento, aquí, digo, va a ser así, spoiler de feminista radical, yo siento que el perdón todavía está mucho más exigido hacia la mujer que hacia el hombre. Yo nunca he visto que el perdón vayan así diciéndole, ay, ya, te chocó, ya, ándale, ya, da el perdón. Nunca he visto un hombre que le diga a otro, perdóname. Ya, dalo. Ajá. Ya, bríndalo fácilmente. Ya no seas exagerado. Acabas de llegar al punto del por qué existe la palabra perdón y este concepto de deja pasar todo y perdona todo. ¿Quién se beneficia de que nosotras perdonemos? De que nuestros hijos nos perdonen, de que nuestros empleados nos perdonen. ¿Quién ejerce poder
de forma disfuncional, quien ejerce violencia. Pues los hombres. Ajá. Y son quienes Ok. lo otorgan. Por eso es el chantaje de perdona a tu marido, salva a tu familia, perdona al vecino que te invadió la propiedad, ya no pelees, demuestra que eres tú la persona madura, demuestra que tú eres más inteligente. Eso. Tiene siempre que ver quién se beneficiaría, quién saldría como impune, no porque tú vayas a hacer justicia o tú vayas a buscar venganza, sino quién se beneficia de que yo deje este asunto por la paz. Claro. El deudor alimentario, el que El maneja agresor. bebido, el que... ¿Quién se beneficia de que yo haga a un lado mis emociones, de que yo minimice lo que estoy sintiendo, de que yo no tome acción? Y sobre todo del quien ejerce el poder para que lo siga manteniendo. Porque yo siento que es un refuerzo de, ay, ya fue suficiente. O sea, sí, ya te pedí perdón, ¿sí? Sí. O sea, sin un acto de conciencia, sin acciones claras de cómo va a resarcir ese daño. A veces una cantidad económica no resarce el daño. O sea, solo es una mínima parte de lo mucho que te hicieron daño por dentro. Entonces, a mí me parece, sí, yo coincido contigo, o sea, creo que mucho de esta carga hacia las mujeres es con la finalidad de que el que tiene el poder siga teniendo el privilegio. Así es. Ese es el punto medular. Y puede ser hombre, mujer o quimera, o sea, el que tenga el control. Así es. El que ejerce la violencia con un perdón es como el permiso de seguirlo haciendo sin vivir las consecuencias. Sin perder la relación, sin perder dinero, Sí, sin claro. perder su coche, una casa. Seguir como si nada. Ujú, ujú. Entonces, siempre hay que analizar quién se beneficia de esto. Ahora, ¿qué sí se ve real o cómo se siente cuando verdaderamente te están pidiendo perdón porque sí quieren reparar lo que lastimaron en algún momento? Ok, de entrada, toma tiempo darte cuenta que esa disculpa es genuina, porque hemos visto millones de personas arrodilladas, llorando, pidiendo perdón y ese mismo día repetir la ofensa o la acción que causó el daño. ¿Cómo se ve? Con acciones, con cambios de conducta, con actitudes distintas al paso del tiempo. Tiene que haber consistencia. Te estoy hablando de más de 3 meses, porque normalmente la gente puede sostener una actuación Una semana. por una semana, 3 meses. Te juro que ya no voy a agarrar las cosas que no son mías. Y en cuestión de 15 días, ya el teléfono, el cargador, donde está todo. O sea, tiene que haber consistencia en el cambio de actitud. Entonces, bueno, a lo mejor lo que me pides una disculpa, la respuesta adecuada sería, a ver, ya no lo estoy cargando, pero tengo que comprobar que esto sigue siendo seguro para mí. Y en el momento en el que deje de serlo, en ese momento haré una pausa y decidiré si seguimos siendo amigas, si seguimos como pareja, si seguimos siendo socios en el negocio. Si puedo lidiar con esto que pasó entre nosotros, porque probablemente también otra parte es que ahí ya la ruptura es tan grande de la confianza que aunque tú te manejas puede ser que se transforme, puede ser que el otro diga, sabes que sí quiero cambiar, pero digo, sabes que yo ya mi nivel de confianza ya es irreparable, o sea, ya no hay un camino de retorno. Puedes haber cambiado, puedes haber transformado lo que hiciste y me da mucho gusto por ti, pero yo no quiero hasta seguir cerca y eso también es válido dentro de cuando sucede una ruptura así, porque no depende de manera individual de la forma en que te lastimó y lo que representaba esa persona para ti. Sí, es a lo que me refería, depende de las historias de vida, depende de la calidad del vínculo y de las circunstancias, son muchos factores. El perdonar o no perdonar, el disculparse o no disculparse, no aplica en todos los casos. Claro. ¿Okay? Oigan, y voy a tocar algo que de pronto me parece como un poco controversial y sensible, ¿no? Yo he escuchado varias veces la frase que el árbol genealógico también se poda. Y quiero decirles que yo estoy a favor de la frase, ¿no? Yo también creo que a veces, aunque tengamos un lazo sanguíneo o parentesco, ¿no? De alguna forma, o sea, que seamos familiares, pues, eso no nos exime de cometer errores o a la familia de cometer errores o de lastimarnos a nosotros. Y creo que también estamos en todo nuestro derecho de decir, pues sí eres mi familia o mi familiar o lo que sea, pero pues
muchas gracias, ¿no? Hasta aquí llegamos y tan se acabó. ¿Sí? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. A ver, la familia es un sistema formado por muchas personas con percepciones completamente distintas, con historias diferentes, con necesidades distintas y con intenciones que no se parecen muchas veces. Ujú. Hay veces que sí estamos en la misma sintonía, pero el lazo de sangre no nos obliga a estar con alguien que repetidamente nos está dañando. Entonces sí podemos poner límites. O sea, a ver, los delincuentes, las personalidades narcisistas no son nada más las personas de enfrente, también surgen de una familia y ejercen esas violencias, golpes, violencia económica, lo que sea que estén haciendo con su propia familia, no son selectivos, no es así solo con los extraños, pero con mis hijitos o con mi prima, con ellos no, porque son mi familia. Claro que no. Entonces, tenemos que analizar. Sí, la familia hay veces que podemos amar profundamente, pero decidir poner un poco de distancia, visitar menos, no sé, confiarles menos cosas, ¿no? O sea, si tu hermano o tu hermana traicionó el secreto que le contaste y lo dispersó, pues, niña, tienes que puedes perdonar, puedes ponerlo en paz, puedes no cargar el rencor y decidir no volver a abrir tu confianza con esa persona. Incluso, por ejemplo, aquí me gustaría tocar, porque yo sé que eres muy experta en el tema, de cómo manejar una relación sana, entrecomillada, con padres, madres narcisistas. Porque hablamos también de esta parte de a los padres, es decir, no importa lo que hagan, ¿no? Tenemos que estar para ellos y tenemos que mantener el vínculo hasta el final de nuestros días. Y creo que eso también va de la mano con el perdón y con el mantenernos ahí. Porque parte del perdón, lo que decías un poco al principio del programa, es quédate como estás para seguir en la misma dinámica. Y esto se ve mucho en este tipo de relaciones, creo yo. Sí, definitivamente no tienes que estar ahí porque es tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, cuando hay una personalidad narcisista que incluye violencia. Vamos a cambiar la palabra narcisista por un abusador sexual. Es que es tu papá, es que es tu mamá, aunque te haya abusado, necesitas mantenerte ahí y cuidarle y proveerle y procurarle. ¿Te parece lógico? Creo que no, ¿no? Entonces, sí, el problema, ¿sabes qué? Es que todavía nos falta mucho para trabajar como sociedad, para poder identificar la violencia psicológica todavía más grave. O sea, es grave la física, es grave la sexual, pero la psicológica crea heridas tan profundas que no son visibles. Un día vi un documental de justamente violencia vicaria que decía, si hiciéramos un escáner de cómo son los efectos como por dentro de lo que viven las mujeres, incluso de la vicaria, o sea, cualquier tipo de violencia psicológica que no es visible como con un golpe, estaríamos moreteadas por dentro. O sea, es como si le pudiéramos poner un color a ese tipo de daño psicológico, estaríamos hechas trizas. Por ejemplo, estos casos es donde hay muchísima presión para perdona, dale otra oportunidad, no abandones a tu papá, no abandones a tus hermanos. A tus abuelos, porque la gente no dimensiona el impacto de esas violencias y esas actitudes. Entonces, estás tratando de acomodarlo, estás tratando de liberarte, de aceptar la realidad de quién es quién para ponerle orden en tu mente y en tu corazón, y todo el mundo te está presionando de que qué mala eres, por qué no le hablas a tu hermana, por qué no, qué mal, todo mal. Entonces, esta presión también causa más daños, es un tipo de revictimización. Entonces, aunque sea familia, si no te da paz, si no te viene bien, o si además te roba la paz, te mete el pie, te roba dinero, te miente, te engaña, te tranza, hay que poner una distancia y es válido no perdonar. Y sabes algo, creo que pues, poco se habla de que sí es posible. Porque a veces creo que así como romantizamos la maternidad, también romantizamos al revés, a la inversa, el efecto de que por ser mamá o papá van a tener un amor incondicional y no siempre es así, porque también esa es la parte en que cuando estás del otro lado, ¿no? Cuando dudas mucho de, pero es que es mi mamá o es mi papá, es imposible que haga algo para dañarme, ¿no? Y entonces pones en tela de juicio esta percepción de tus emociones porque dices, no, es que seguro yo lo estoy, y pasa mucho como en el círculo de la violencia. No, es que no creo que lo esté haciendo para dañarme.
¿no? Es que, o sea, y entonces eso hace que tardes más, uno, en identificarlo, y dos, en poner acción de qué hacer. Si no lo está haciendo para dañarme, es grave porque no ha hecho conciencia del impacto de sus decisiones o de sus palabras. Y si lo está haciendo para dañarme, Pues es más grave. es aún. más grave también. Entonces, cualquiera de esas dos, tú tienes que ponerte como prioridad y elegir poner una línea, distancia o lo que sea. En el caso de los hijos también cuesta mucho trabajo. Sí. ¿Ok? Porque es mi bebé, es que como, pero si yo soy su papá, yo soy su mamá, yo le di todo, yo no sé qué, y no está cuidándome, o se robó la lavadora Se para roba irse a beber. mi dinero del Ah. bienestar. Sí, exacto, me dejó en la calle, le Me empeñé, golpeó. hipotequé mi casa para ayudarle en su negocio, lo perdió y no hay compensación y yo ya no tengo retiro. Bueno, es que los hijos también toman decisiones equivocadas y a veces no son una buena compañía de vida para los papás. Ahí también, y hay un chantaje durísimo, pero es tu hijo, siempre va a ser tu hijo, es tu mamá, siempre va a ser tu mamá. Pues sí, pero mi mamá no se porta tan bien, o mi hijita no se porta tan bien y no me viene bien. Sí, no. Híjole, qué fuerte. Y volvemos a lo mismo, esta parte en donde en este tipo de relaciones el perdón tiene que ser inmediato, porque pareciera que viene con la carga genética. Es tu mamá, perdónala. O sea, haga lo que haga, es tu mamá o es tu papá. Tienes que perdonar todo y aceptar todo y asumir todo, porque aparte es... Te ama. Ajá. No lo Por hice eso. por mala persona, ¿no? Sí, te A dieron ver, la vida. Hay personas Oigan. que no son capaces de sentir amor, eso es una realidad. Y a ver, estamos hablando ahorita también de temas como muy drásticos, porque si habláramos de un malentendido, una Ok. discusión, una diferencia en estilos de vida personales, Que también. también, pero hay veces, mientras no se haga daño, creo que la regla de vida, lo he dicho siempre, es no me hago daño a mí y no le hago daño a los demás. Escúchala, mira, así letras de oro. Esa es la regla de vida. Yo puedo tener el tipo de relaciones que yo quiera, pero sin dañar a terceros y sin ponerme en peligro a mí. Puedo trabajar en lo que elija trabajar sin ponerme en riesgo a mí y sin dañar a otros. Entonces, hablando de estas discusiones más cotidianas, en donde la integridad de las personas, de nadie, está en riesgo, a veces sí hay que hacer una reflexión, un acercamiento, tratar de conciliar, poner en paz esas relaciones. También nos ayuda a entrar en paz con nosotros mismos, pero son circunstancias distintas. Ok. No estamos hablando de la vida de alguien está en peligro, la integridad de alguien, la integridad intelectual, física, emocional de alguien está en peligro, sino no nos pusimos de acuerdo, te encargué la cosas sopa y más no la simples. hiciste, Te todo, encargué los hielos y no los trajiste, por ejemplo. por ejemplo. Ándale. Perdóname. Ah, no, pero sí llegó y me dijo, perdóname. Yo ni la peleé. ¡Ah! ¿Qué Yo no la perdoné. No, ya no te voy a perdonar. A lo mejor a Luz no le vuelves a encargar los hielos. Sí. Pero hay otras cosas en las que Y la Luz es trayes. súper confiable y no vale la pena poner en Sí, juego para que el sí. afecto, la relación, la confianza. Simplemente a Luz no le encargas los hielos. Escúchalo, ¿Ok? escúchalo. Y quitemos la palabra perdón de la ecuación. Solamente acepto que Luz No puede los traer hielos ahorita. martes, los jueves Es llega tarde. diversa y no puede. Pues sí, tienes que aceptar, pero ¿vas a pelear por ella? ¿Con ella van a terminar la relación por algo así? No, si un día de la nada llega y te da un puñetazo en la nariz o te destroza la casa, a lo mejor dices, espérame, la amistad no es lo que yo me había imaginado, no cumple los requisitos para estar juntas, ya decidiré después si la sigo cargando y toda la vida hasta que sea viejitita, digo, Luz, rompe cosas, o Nunca ya. trae los O la hielos. llevo Lo al pongo en paz. psiquiatra. O nunca trae los hielos. Ujú, o no. Sí, depende la gravedad de las cosas, Claro. depende el impacto que haya tenido la actitud. Sí, claro, no es algo que me haya lastimado así, no trajo los hielos, estoy bien herida. Pues, Encontramos soluciones, Sí porque se aparte, enoja, sí se enoja. esto sí es súper me enojo, común. pero no me hiero. Sí. Esto es súper común en las familias, en las sociedades, en las amistades. Ajá. Pues no tenemos el mismo cerebro, no pensamos Sí. igual en todo, no decidimos igual en todo y tenemos que aceptar siempre y cuando nadie esté en peligro. Y no todos tenemos las mismas prioridades. Por ejemplo, Nat es súper detallada con cada cosa que hace. O sea, la velita, no sé qué. Y yo soy así, corran! No, o sea, y esa es la parte que creo que tenemos. Yo propondría que se cambie. Y lo dices bien. Fíjense,
para mí la palabra culpa no nos sirve de nada. O sea, la culpa es otra de las palabritas que nos sirven para generarnos presión, pues incluso como el Como tener un que hacer castigo. cosas, el tener que hacer cosas extras, ¿no? Por ese sentimiento de culpa, por tu culpa, por tu culpa, por mi grande culpa. Igual que la palabra perdón, ¿no? Tienen como, ambas me parece que están relacionadas con esa carga. Pero en cambio, si tomamos la responsabilidad, ¿no? Del no, voy a poner, de no traer los hielos, prometo que la persona traiga unos de Bloxo, ¿no? O sea, trato de ver mis errores, ¿no? De una manera crítica, analítica, pero también soy capaz de hacer una propuesta que también va mucho en lo que decíamos del perdón, de cómo puedo tratar de, uno, mejorar estos errores propios, dos, poner en acción con cada día, ¿no? Un poquito de estas acciones de, pues tal vez la próxima semana sí traigo los hielos o traigo una coca fría para que Para que no haya hielos. ¿no? Para que no necesitamos los hielos. O sea, el tema es como el cómo sí, ¿no? Solucionar. El cómo sí funciona el perdón. Y del otro lado es tener muy marcados nuestros límites de qué sí puedo o estoy dispuesta a negociar. Okay. ¿Saben? En mi caso, por ejemplo, si a mí una persona, yo tengo muy claro que si hoy alguien quiere coartar mi libertad, cualquiera que sea que yo le identifique, esa persona no está en mi vida. Sea mi palabra, sea la forma en que pienso. O sea, para mí hoy mi libertad es una de las cosas más importantes que he logrado y que he conquistado. Si una persona me dice, oye, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo vas a ir? Manda tu ubicación. No la quiero en mi vida. Sí, yo te la pido mucho tu ubicación. Sí, pero tú eres mi amiga. Tú eres mi amiga y tú eres mi red de apoyo. Eso sí, ya ando viendo dónde te metes. Eres mi amiga y yo te la doy fácilmente. No, pero cuando no se exige, o sea, cuando alguien te le exige, Sí, o sea, cuando ¿dónde hay estás? por celos De veras, o por o sea, alguna otra exacto, o sea, conducta. no siento una presión, aquí es cuidado. Y es a lo que voy. Creo que las cosas que tenemos que entender para poder asimilar, si podemos avanzar a esta liberación, que no necesariamente tiene que ser perdón, es sino me incluye o me invade en este límite que yo estoy poniendo. Sí, a ver, también tenemos que aceptar que muchas veces, aunque creamos o sintamos que merecemos una disculpa de parte de alguien que desde nuestra perspectiva nos ofendió, probablemente nunca la recibamos. Sí. Tenemos que aprender a vivir a eso. Nuevamente la palabra aceptación entra en juego. Tengo que aceptar que así son las cosas y no puedo estar esperando o exigiendo una disculpa de alguien más. Y ahorita que hablabas de la culpa, a ver, yo creo que hay dos tipos de culpa. A mí también me gusta mucho más la palabra responsabilidad. Responsabilidad implica un conjunto de acciones y reflexiones, pero hablemos de esta llamada culpa. Hay una culpa intensa, culpígena por sí misma, que es vivir martirizándonos, arrepintiéndonos en una zozobra constante, que mucha ¿La gente... religiosa? La religiosa, sí. Te digo, porque Sí, tú me pusiste con exactamente, nosotros Yo con así de fui culpa. educada, entonces por eso digo culpa, Sí. perdón y todo eso. ¿Y qué tienes que hacer para tener el privilegio de comulgar? Tienes que irte a confesar y pedir perdón, aunque no tengas nada que confesar y no haya nada. Claro. Nos Aunque sea- inculcan desde ahí. Sí, a mí me Y decían aparte alguien que "Ve, tú no le hiciste nada, Nada. ¿no? Entonces, como de, oiga, señor padre, y el señor desconocido Sí. número 5349, ¿no? O sea, ni conozco padre. A mí su un día nombre. no me quiso, tengo que decirlo antes de que me quede con el rencor. Hizo el Un día no sombrero. me quiso. Llegué a una iglesia de esas del centro y vi a un padre y dije, ay, me voy a meter a confesar, yo bien mona, yo la padre. Y el padre así de, ¿qué quiere usted? Así, ¿no? Y aparte era españolito, entonces me puso así que, ¿qué quería? Y yo, no, pues me vengo a confesar y se me queda bien de mí. Dice, ¿y así quieres que te perdone Dios? Llevaba unos pantalones rotos y casi no podía entrar a la iglesia. Y yo, ay, pues ni lo necesito. Y de ahí dije, yo tengo que pedir, pero qué estúpida, ya me voy de acá. El querer generar una culpa por cómo vienes vestida, por no ser digna de Exacto. entrar, por no merecer la absolución y todo, esa es una culpa fea, una culpa mala, por así llamarla. Y hay un tipo de culpa buena. Por ejemplo, si yo me comprometí a hacer ejercicio todos los días y hoy flojoné y le apagué el despertador y eso implica perder condición, poner en riesgo mi salud o mi fortaleza, esa culpa de, chin, hoy no me levanté, mañana sin falta lo hago, es gracias a la culpa. ¿Ok? O sea, recalculo, muevo mi accionar de acuerdo a, chin, la regué, sí siento un poco de culpa, la uso a mi favor para recalcular, retomar el camino.
Ay, no, lo pues había ahí yo no visto la así. usaba. Dije, ¿sabe que no No, vuelvo no, a no. regresar? Y en la vida me No, qué vuelvo bueno. a parar. A mí me a pasó algo pedirle muy perdón. similar Qué a tú, bueno, pero contigo, con el padre. La última vez que yo decidí o intenté confesarme hace casi 10 años. Sí, ya, no más. Ay, yo ya te gané. Hace. Eso tiene ajá, muchísimo. Yo les gano. 10 años. Ay, güey. Fue cuando- Es que tú nos ganas en todo, ¿eh? Sí, sí, pues por eso. Ay, sí, por eso está aquí. Ay, no, me acuerdo perfecto cuando intenté así como hablar sobre mi divorcio. Y me dijo, es que lo tienes que perdonar. Me acuerdo perfecto, me dijo, yo tengo que, o sea, ¿qué tengo que perdonar si él no me pide perdón? O sea, al principio de cuentas. No, bueno, es que tú también, ¿cómo te vas a confesar a decir, me acabo de divorciar? Pero no es un tema solamente Pero de religión, religión, ¿eh? ¿eh? Sentías culpa. ¿Sabes? ¿O No, por qué quería como acomodar. Quería yo a alguien que me guiara. Y en la religión católica nos enseñaron, cuando tengas dudas o necesitas una guía, acude al confesionario. No solo el confesionario era para un tema de yo ya maté a 5 plantas o a alguien, ¿no? O sea, no nada más era eso, sino como acude a pedir esta Consejo. guía espiritual, esta ayuda. Entonces yo dije, me acabo de divorciar, pero, o sea, yo estaba muy enojada, obviamente, parte de, ¿no? Y es que, pues eso me se fue con alguien más, ¿no? Ya saben, bla, 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 y me dice, es que lo tienes que perdonar, y yo, tengo que, a ver, si ubica que él ni siquiera me está pidiendo perdón, y ya le tengo que dar algo que ni siquiera él me está pidiendo, ahí fue cuando dije, Y además te lo pide una institución que no Claro. perdona a alguien que piense diferente y que Claro. puede atacar y con Sí, el sí, pretexto de llevar la luz a otros lugares, cometen atrocidades. Entonces hay una incongruencia ahí terrible. y aparte dije, ni se ha casado, ni sabe nada, o sea, ¿por qué Y vas no a ver? sucede Ya me solo en la voy. iglesia, ¿eh? Muchos terapeutas, muchos psicólogos también tienen esta carga de un buen matrimonio depende de que ella perdone, de que ella esté siempre sonriente, de que ella siempre se haga de la vista gorda con las cosas graves y se entregue al 100%. ¿Ok? Entonces también tenemos que ser cuidadosos con quién vamos a terapia. Cuando hay una revictimización, estamos en el hoyo. Cuando hay aceptación y bueno, a ver, con esto que sientes, con esto que viviste, con esto que tienes encima y que no tiene discusión, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde te quieres mover? ¿Qué necesitas para que tu vida se convierta en lo que quieres convertirla tú? Claro. ¿Ok? Entonces hay que ser también cuidadosos con a quién acudimos a buscar guía, qué tipo de literatura, Sí. qué tipo de podcast, Sí. a qué terapia, a qué guía Bueno, yo estaba espiritual. en Australopithecus, estoy diciendo que hace 10 años. O sea, estaba yo pollita, muy No, Y la pollita. forma de pero- saber que no es por ahí, perdóname, No, no, está bien. es haber ido y haber comprobado Claro, sí. que ahí no era, perdóname, María. No, sí, no, y es que yo creo eso, o sea, yo te decía, es que también que tú, o sea, pero yo pensando en el hecho de que, pues obvio, ¿no? La religión siempre te dice que marido y mujer hasta la muerte, ¿no? Y que no importa, acuérdate que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo perdona, ¿ves? Ahí nos lo están metiendo, El entonces... amor. Pues todo lo no, va a cambiar. hermana, tú vas a querer que te dé paz el sacerdote Bueno, y ¿tú pues te imaginas saliste peor. ahora una confesión mía con un sacerdote? Sería muy interesante, hay que hacer una No. cámara escondida. Muy divertido, fíjate. Padres abiertos, hay padres Sí. muy empáticos Sí. y muy comprensivos, pero yo creo que son contados. Si Sí. yo conozco un Sí. par, es muchísimo. Sí. ¿Ok? Siempre, aunque sea tu sensei y te acerques a pedir ayuda, si hay algo que en vez de darte paz o de darte material para reflexionar, te intranquiliza, te genera una angustia, pausa. No es ahí. Sí. No es ahí. Pausa y busca otra opinión. Claro. Sí. Incluso Es como lo me mismo llegó a con los pasar una terapeutas. Sí. Igualito. Estaría, Igualito. o sea, pero ¿sabes algo? También me pasó. O sea, y es algo que es importante que sepan del otro lado, porque muchas veces crees que por ir con el terapeuta tiene el 100% la razón. A mí, yo fui en algún momento, cuando empecé mi proceso de terapia, no tantos años, hace 5 años específicamente, no, 6, me acuerdo que un día fui con un escote pronunciado. Y yo me acuerdo que me dijo, ¿y así viajaste? Y yo, sí. Me dijo, ¿qué quieres, provocar a los hombres? Y yo, me quedé como la señora de las matemáticas así de, no lo sé, Rick, como que tú no debes estarme diciendo estas cosas a mí, ¿no? O sea, y ahí fue como entendí que también en esos puntos, o sea, que tengan la seguridad que puede ser un sacerdote, un maestro,
un terapeuta, quien sea, que no te genere paz, no es ahí. Sí. Y no porque te tenga que dar la razón a todo, porque también es otra cosa. O sea, las terapias pueden ser confrontativas, Sí. una guía puede ser confrontativa, pero ojo, yo creo que siempre va a buscar tu máximo bien. No te vas a sentir ni mal, ni denostado con la ropa, ¿no? El escote, ¿no? O que te haga que minimices tus derechos por privilegiar los derechos de alguien más. Sí, aunque tu decisión de vida no coincida con lo que tu terapeuta, el sacerdote, tu amiga, tu amigo hubiera decidido, tienen que ser una buena compañía en tu proceso. Esto Claro. es importantísimo. Si todo el tiempo están, ay, no, otra vez, y a ti nunca te sale y te hacen bullying con estas cosas o la crítica, por algo, digo, el escote, pues, ¿qué hago? ¿Me corto una parte del cuerpo? ¿Qué Es hago? tu vida y es tu gusto. Nuevamente está, tú tienes culpa, discúlpate por venir vienes. vestida así. Claro. Discúlpate por no vestirte como yo me vestiría. Claro. Es tratar de imponer nuestras creencias y entonces te toca disculparte porque me faltaste el respeto, porque no hiciste lo que se esperaba de ti o yo estaba esperando de ti. Ok, ya dijimos como muchas de las cosas que también podemos empezar a reflexionar, pero si vamos al camino del perdón, ok, vamos a este camino liberador, no le pongamos el del perdón, el camino de liberación. Sí. ¿Cómo empezar a trabajar, sobre todo las víctimas? Porque esa es la parte que sí me importa, porque también saben algo, las mujeres que vivimos violencia en cualquiera de sus ejes y formas, es difícil seguir avanzando sin poder liberarnos de esa carga, porque pareciera que vivimos día con ello, y sí, hay una parte en la que nuestra vida se hace pesada, y que creo que el de enfrente ni fu ni fa. No. ¿Cómo le hacemos las mujeres o las personas, quien sea? Tenemos que empezarnos a entrenar a hablar de una forma descriptiva. O sea, lo que sucedió es esto, tal persona entró, dijo esta palabra, en lugar de cargarla de significados, es de entrada es eso. Él es alguien que toma cosas que no son suyas y no va conmigo, él robar o no va conmigo, pero me robó porque seguro me tenía envidia, me tenía rencor y empezamos a sumarle una bola de cosas que dificultan liberarnos de esa carga, los significados, hay que echarnos un clavado interno y empezar a cuestionar nuestras creencias y significados e interpretaciones de cualquier circunstancia. Esto no para que nos deje de importar o minimicemos nuestras emociones, sino para entender, claro, la deslealtad o la infidelidad o el robo o los golpes no van conmigo. Entonces voy siendo más selectiva en cuanto a lo que incluyo o no en mi vida. Y es un trabajo interno para vivir ligero. Si yo soy responsable de mi felicidad, tengo que encargarme de hacer cosas e incluir cosas en mi vida que me den placer, que me hagan sentir feliz, que me hagan sentir satisfecha, ¿ok? No tengo que irme a topar para tratar de cambiar a alguien para que se convierta en algo que no me hace daño a mí. En ese proceso vamos cambiando muchos significados. A lo mejor para mí antes que no me invitaran a una fiesta era la mayor ofensa y sentía que todos tenían que disculparse conmigo. Y hoy, si no me invitan a la fiesta y veo las fotos, mira, se la pasaron increíble. Qué buena onda, vas moviéndote, no es aferrarnos a una única forma de ser. Hay que establecer lo que es negociable y no es negociable para nosotros, por ejemplo, no vamos a ahora matar a 2 o 3 no tiene ningún problema, pero si son más de 10, entonces ya es una Yo creo que hay no personas va por que ahí. sí tienen esa negociación, Amparo. Pero Depende sí. de su historia de vida. Claro. Si entran en una comunidad súper violenta donde esa es la ley, entonces empiezan a normalizarlo. Claro. ¿Ok? Pero ¿qué cosas yo no quiero normalizar? Yo no quiero normalizar que una pareja se hable feo, que los papás les peguen a los hijos, con nalgadas no se aprende, no quiero normalizar que se cobre 5 veces más el valor de un producto, que va conmigo y que no. Y eso nos va ayudando a quitarnos cargas, a dejar de estar regalándoles nuestra paz o nuestros pensamientos a alguien que creemos que nos ofendió. ¿Ok? Y a veces sí nos ofendió, pero entonces, gracias por participar, tú y yo ya no, ¿para qué convivimos? Claro. Si me Te vas y ofendes, te liberas. te vas y eso también es una liberación. A veces es, dejo de pelear en mi cabeza contigo y a veces es, acepto que esto se terminó, ¿ok? Y ya no quiero más.
Y por ejemplo, con las relaciones, como decías, de las personas que comparentamos, ¿no? Que ya lo hemos platicado en algún momento, ¿cómo liberas algo que está constante y sonante? ¿Cómo lo sueltas? Tienes que aceptar que esta es la realidad. Y por mucho que desees que fuera diferente, no lo va a hacer, no hay posibilidad. Entonces, esto es lo que hay. Me toca poner más lana, me toca que nos dejen plantados, entonces yo me voy ajustando y voy teniendo un plan B. No voy a dejar a mi hijito aquí viéndolo sufrir, filmándolo o algo con su mochilita esperando a que lo recoja el abuelo, el papá o quien sea. Mi plan B es que ya sé, acepto que el papá llega tarde o lo deja plantado y no avisa, entonces plan B. ¿Qué onda? Vamos por un helado, tenemos cinito, o si yo tenía un compromiso, otra actividad, entonces hermana, mamá, alguien que me ayude a cuidar, a resolver esta situación y sigo adelante con mi vida. Yo no recomendaría jamás que nos distrajéramos de nuestro camino, de nuestro placer, de nuestra libertad, de nuestros proyectos, de nuestro negocio, por estar guardándole rencor a alguien. Simplemente así es, ya sé que llega tarde, ya sé que cuenta chismes, ya sé que no le puedo contar, ya sé, lo acepto. Esta es la realidad, no es tan fácil de aceptarla, no es de un segundo a otro, pero lo acepto y entonces yo me hago cargo de mí. De qué pasa si el papá no paga la pensión, qué pasa si el vecino estaciona en mi cochera, qué pasa si mi amiga contó lo que le compartí, qué pasa si me equivoco en redes y subí una historia que no debía subir, que mi plan B, mi plan B es siempre que sea congruente con quién soy yo y con lo que yo quiero en mi vida. ¿Okay? Esos son super facts para que podamos hacer, ¿no? O sea, creo que es el cómo sí. Sí. Me gustó. Oigan, y para ir cerrando, bueno, ni sé cómo andamos de tiempo, pero calculo que sí. ¿Y qué pasa con creo que hace un ratito como que más o menos lo tocaste, pero qué pasa cuando sentimos la necesidad o cuando nos dicen, tienes que empezar por perdonarte a ti misma, ¿no? O sea, porque de pronto nos ponemos en situaciones que son complicadas para nosotros o tomamos decisiones que nunca calculamos el daño que eso podía hacernos a nosotras mismas, ¿no? Y que justo, bueno, a mí me ha pasado que de pronto en terapia sí me han dicho, ¿no? Tienes que empezar por perdonarte a ti misma, ¿no? Y digo, en algún momento me lo creí y dije, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues a lo mejor yo no tenía como visión a futuro. De lo que hablas, o que el perdón te enferma. Hay mucha gente que dice, perdónalo porque tanto rencor que tienes y todo te va a enfermar, como es acá, te va a dar cáncer de mama. Que no hay ninguna comprobación científica de que esto funciona. A ver, obviamente si estamos bajo mucho estrés se va desgastando el cuerpo, por supuesto. Sí. Si empezamos a comer cosas ácidas por ansiedad y todo, pues claro que va a tener un impacto aquí. Si no hacemos ejercicio, si nos desvelamos, si fumamos de más y bebemos, bla, 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 como un mecanismo de defensa. No tiene que ver con el perdón. No tiene que ver nada con el perdón, sino con las decisiones. No, perdónate primero a ti, es revictimizarte. ¿Por qué me voy a perdonar yo a mí? Porque no me gustó lo que alguien hizo con la intención de lastimarme. La visión tiene que estar en la persona que ofendió, en la persona que agredió, en quien faltó a los acuerdos o fue desleal. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, no es, ¿qué tengo que hacer conmigo? ¿Por qué me dolió como me dolió? ¿Por qué significa esto para mí lo que significa? ¿Cómo puedo darle salida? En las artes, por ejemplo, escribir, pintar, ir a terapia, hablarlo, sacarlo con la intención de irlo liberando, correrlo, caminarlo, hacer anotaciones. Hay mucho trabajo intelectual y emocional que se puede hacer para dejar de cargar las decisiones o las acciones de alguien más. Es que si te fijas, cuando te dicen, perdónate tú primero y luego perdónalo a él, es porque yo tengo que hacer toda la talacha de algo que yo no hice, por lo que sí tengo que hacerme responsable de cómo me impactó, porque sí, no hay discusión, me impactó, pero ¿qué puedo hacer con esto? Si me enfermo, si me duele la cabeza, me hago responsable, voy por agua, me hidrato, una pastilla, descanso un poco, me hago cargo de lo mío.
pero no me puedo hacer cargo de que a Luz le duela la cabeza. Luz, espérame, me voy a hidratar 5 litros de agua para que se te quite el dolor a ti. Que te va a llegar, te va a llegar. Por osmosis. No funciona así, No, no ¿ok? funciona. Entonces, abusadas porque muchos de estos discursos, muchas de estas frases de Facebook que no entiendo por qué las siguen usando en terapia, en un espacio profesionalizado que tiene un respaldo científico, ¿por qué usan estas frases facebookeras? Y yo creo que ya cerrando esta parte es el perdón no es obligado. Nunca debe Nunca, ser obligado, nunca. nunca debe ser forzado y tampoco se debe dar por los lazos Ujú. que nos unen con Ujú. las personas que sucedió lo que sucedió, ¿no? Creo que eso es importante que lo recalquemos como para concluir ya en este programa, porque ¿qué creen, chicas? Ya es momento, ya es hora, sí Ya que se sí, nos acabó. Porque se nos se fue nos va bien rapidísimo el rápido. tiempo. La verdad es que la conversación, cuando son este tipo de conversaciones profundas, que tienen que ver no solamente más bien, que tienen que ver con procesos de nosotras, pues se vuelven como muy nutridas y eso es un poco de lo que queríamos hacer en este programa con Amparo, que la verdad ya nos hacía falta que regresaras al Sí. programa y que esperamos que sea cada vez Más más seguido. seguido. De mil Pues, amores. ¿qué les parece si ya cerramos el día de hoy? Sí. ¿Cómo lo ven? Muy Sí, bien, sí. ahora hay que darle un último aplauso a María, un último aplauso al Ah. programa, ¿eh? Y que la pases muy Ay, bien, muchas amiga. gracias. Y pues nos vemos el próximo miércoles, 9 de la noche, por BCN, tu canal. Sí. Vayan a Feliz terapia con Amparo. Por Vayan a favor, terapia. por favor. Adiós.